Buenas tardes. Se escucha fuerte. Bienvenidos y bienvenidas al Seminario de Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica, Construcción de Discursos y Prácticas. Esta es su 78ª sesión, titulada Aprobar para excluir, la no reprobación como dispositivo de control en la educación básica en México. Esta es, como les decíamos, la 78ª sesión. Empezamos el 11º año del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación. La sesión se titula Aprobar para excluir, la no reprobación como dispositivo de control en la educación básica mexicana. Nos acompañan en la mesa Lucía Rivera, de la Universidad Pedagógica Nacional, la maestra María Ernestina Celso, profesora de Educación Básica, la profesora Daniela Fuentes, profesora de Educación Media Superior, el profesor Juan Manuel García Cruz, de Educación Media Superior, y la profesora Esther Pérez Hernández, profesora de Educación Especial. En esta ocasión hemos elegido la dinámica de diálogo para esta sesión, ya que consideramos importante trabajar o ubicar síntomas y problemas en relación a nuestro tema sobre la aprobación en el sistema educativo. Esta sesión estará construida en un diálogo, se llevará a cabo, tendrá la siguiente dinámica. Cada uno de los integrantes de la mesa responderá preguntas que les vamos a leer a todos ustedes. Cada uno tendrá 2 rondas. En sus participaciones será de 10 minutos. Cada ponente puede responder las preguntas que él o ella elija, o si ellos consideran importantes continuar con alguno de los aportes del anterior ponente, lo pueden hacer, o también presentar alguna pregunta en relación al tema. Es importante para nosotros construir esta dinámica, ya que en algún momento cuando exponemos parecería que estamos hablando en un monólogo, y para hacer el diálogo necesitamos la palabra que sea viva, que nos podamos escuchar entre todos, y es una necesidad para podernos escuchar. Les presentaré a nuestros ponentes del día de hoy. Nos acompaña la profesora Daniela Fuentes. Ella es egresada de la carrera de Filosofía desde hace 10 años de esta Facultad de Filosofía y Letras. Es maestra en Educación Media en Bachillerato y actualmente es coordinadora de la preparatoria semiescolar SADA. La maestra María Ernestina Celso García es profesora de Educación Primaria. Actualmente trabaja en Dirección Operativa número 4 y Dirección 5. Participa activamente en la CENTE, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 31 años de servicio como maestra de grupo, imparte talleres de ábaco prehispánico y de regletas. El maestro Juan Manuel García Cruz, lingüista por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencias de Educación por la Universidad ETA, ha trabajado en Educación Especial en CAN, en el Estado de México, en el INEA en el Estado de México, en la Escuela Preparatoria Oficial, igual en el EDOVENS, asistente en la coordinación de posgrado en lingüística de la UAM. La profesora Esther Pérez Hernández es licenciada en pedagogía por esta universidad, especialidad en investigación educativa, diplomado de ambientes virtuales y objetos de aprendizaje, maestra de educación especial con alumnos con discapacidad motriz y dificultades de lenguaje, participante de la propuesta alternativa de educación especial de la CENTE. La maestra Lucía Rivera es investigadora
por la Universidad Pedagógica Nacional y sus líneas de investigación son política educativa y educativa y evaluación. Les agradecemos a los investigadores, a nuestros compañeros, maestros y compañeros que están aquí por aceptar participar en este diálogo del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación. ¿Por qué llevar a cabo una sesión con este título? Sabemos desde el inicio que el hablar de la aprobación o la reprobación es un tema un poco peligroso o puntiagudo, ya que en algún momento consideramos que cuando se habla de aprobar o reprobar solamente nos colocamos en los extremos y que si se lleva a cabo uno de los actos se puede ser entendido como bueno o malo. Sin embargo, no se ven todas las mediaciones o todos los factores que están detrás de estos procesos que se llevan a cabo dentro de la educación básica o la educación superior, en cualquier nivel. Consideramos desde el Seminario de Perspectivas Críticas en Educación que los verdaderos problemas educativos en México se han tratado de ocultar o velar, con discursos que hablan sobre la educación de calidad como un todo único y como la verdadera utopía educativa de los grupos conservadores y de derecha. Ante esto, consideramos que es importante impulsar debates, diálogos y escuchas para ubicar, configurar y reconstruir los problemas y las soluciones que necesitamos hoy en día en México. Y qué mejor que en un espacio tan importante como la Facultad de Filosofía y Letras, que ha sido impulsora de grandes debates, de grandes conceptos y teorías. Hoy en día, cuando la educación se encuentra en una grave crisis educativa, y como dirían los maestros de la coordinadora, se encuentra también en una situación de disputa por diferentes actores. Se sabe que hablar sobre el tema de aprobación o reprobación en los estudiantes de educación primaria, secundaria o bachillerato, como ya se decía, es un tema puntiagudo o escabroso en algunos casos, y que ponerla bajo la lupa puede ser incómodo para algunos sectores que consideran que cuestionar los mecanismos de aprobación va en contra de un discurso humanista, crítico o progresista. Sin embargo, al escuchar a diferentes actores educativos, se hace presente que es necesario analizar esto. ¿Qué pasa con la aprobación? ¿Qué pasa con los estándares educativos de lo que estamos viviendo todas y todos? ¿Qué pasa? Que nos obligan a que los niños y a las niñas de México se les tiene que aprobar. ¿Qué se está ocultando? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario denunciar? ¿Y en qué sentido denunciar? Denunciar para poder enunciar desde la propia realidad de las personas, de los maestros, de los estudiantes, desde los jóvenes, desde los mismos directores de las escuelas. ¿Qué pasa con los procesos educativos que estamos viviendo hoy en día y que solo son escondidos bajo el velo de políticas o retóricas como la calidad? El enunciar es necesario desde la investigación educativa, desde la reflexión filosófica educativa y desde los mismos actores más cercanos de los procesos educativos en las aulas y con los maestros, ya que ellos tienen voz y experiencias que permiten ubicar los grandes problemas educativos mexicanos, que no son los problemas de las retóricas, o de los controles, o de la manipulación, o del miedo, o quedarse sin trabajo. Esta sesión es un esfuerzo por buscar romper los límites que los grupos conservadores de derecha han impuesto, como son los actores, como es el empresariado, que es un actor clave que ha tenido gran impacto en la política educativa mexicana en las últimas décadas, como señala Mauro Harkin, miembro del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación, en su tesis titulada Empresarios y Educación en el México Mundializado, el momento de la ciudadanía corporativa y la nueva derecha. ¿Qué nos han llevado a pensar los empresarios, por ejemplo? ¿Qué nos han llegado a actuar? ¿Qué nos han llevado a sentir que sus metas, sus problemas y necesidades son los problemas de todos? ¿Realmente lo son? ¿Y por qué lo serían? Es una necesidad de despejar y enunciar que muchas de sus decisiones, imposiciones e influencias le han dado cuerpo a la crisis educativa actual, no a la crisis que ellos mencionaban hace años
que la subrayaban, como ya decía Pablo Gentili, como una crisis de calidad. No, la crisis educativa que hoy día tenemos es una crisis epistemológica, política, cultural, ambiental, que necesitamos enfrentar y que está en el plano educativo frente a la formación de los seres humanos que se necesita en la nación mexicana. Hoy es necesario analizar y destejer todo aquello que se ha aceptado como lo novedoso y lo mejor. Tenemos que ponerlo en duda. Además, recuperar horizontes y alternativas que nos ayuden a resolver nuestros propios problemas, para tener un proyecto educativo democrático y emancipador. Proyectos como lo que está impulsando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se están enfrentando a construir un proyecto y hacerlo. Ante este objetivo, el trabajo del seminario ha sido el de buscar herramientas para pensar, develar la realidad, y en este sentido, la sesión de hoy va de la mano de este amplio trabajo que llevamos haciendo por años. Esperamos aportar un copo de nieve para poder trabajar un tema como la aprobación y la reprobación de los estudiantes de educación básica, y podamos señalar que los problemas que existen no se limitan solo a pensar de esa forma, sino que están y no los hemos resuelto, pero que para resolverlos se necesita de todos, de los pueblos, de los maestros, de los padres de familia, de las comunidades y sobre todo de nuestra responsabilidad, ya sea como maestros, estudiantes y ciudadanos de México. Es necesario porque necesitamos que se cumpla el derecho a la educación y al conocimiento, porque nos lo están negando. No nos están cumpliendo el derecho a la educación, ni mucho menos al conocimiento. Frente a esto, nosotros planteamos las siguientes preguntas para abrir esta primera ronda del diálogo. Voy a leerles 2 preguntas y les daré la palabra a los compañeros o compañeras de lo que piensan. ¿Qué es la aprobación y la reprobación de los estudiantes en educación inicial en México en el presente? ¿Se puede considerar que la reprobación de las niñas y los niños en educación básica se ha convertido en un mecanismo y dispositivo de exclusión y control social? ¿Por qué? Y la tercera pregunta: ¿qué problemas educativos, sociales, económicos y laborales oculta la no reprobación en la educación básica? Bueno, ahora con estas preguntas les pregunto a los que están en las mesas quién quiere iniciar con esta discusión. Cada uno tendrá 10 minutos en las primeras participaciones. Bueno, yo quisiera empezar con una paradoja de la educación, que por una parte el discurso gubernamental nos habla de educación inclusiva y por otra, en la paradoja que estamos viviendo parece una educación excluyente, ¿no? Entonces voy a leer un poquito de lo que trabajé rapidísimo y creo que abordan las preguntas que nos están proponiendo. Dice: el punto de partida de reflexión en torno a un modelo educativo debe nacer sobre las bases económicas, sociales y culturales que los hacen factibles, pues de lo contrario tendremos una discusión entre teoría y práctica. En México, la discusión en torno al modelo educativo nos remite necesariamente a las condiciones de desigualdad económica de nuestro país, como su inequidad. Por eso, la disyuntiva de educación inclusiva y la desigualdad es un tema pertinente. Una educación inclusiva, donde tenga cabida la diversidad
género, lingüística y cultural como un proyecto de educación propio para las discapacidades cognitivas es uno de los retos primordiales que debemos perseguir. Pero ¿bajo qué condiciones pretendemos enfrentar este reto? ¿Quiénes serán los principales actores de este proyecto? La respuesta a dichas cuestiones plantea diversas formas de entender la educación inclusiva. En consideración con esto, planteo nuevas preguntas. ¿Cuál es la propuesta de educación inclusiva de la SEP? ¿Bajo qué condiciones se implementa dicha propuesta? Parafraseo a continuación el Manual de Educación Inclusiva de la SEP. El modelo de educación inclusiva es un proyecto que tiene como eje nodal la inclusión de todas las diversidades, étnicas, lingüísticas, discapacidades físicas y cognitivas, en un mismo espacio áulico para fomentar la tolerancia y evitar la marginalidad. Con base en esta definición, el proyecto de inclusión pretende ser una de las soluciones al problema de marginalidad y de exclusión. En dicha propuesta se pretende que las personas con discapacidad cognitiva, discapacidades cognitivas diversas, convivan en un mismo espacio con estudiantes promedio, para fomentar la convivencia y la tolerancia de los que consideran lo otro o lo diferente. El maestro se convierte en un actor principal, pues de él depende la convivencia armónica de los estudiantes, como de los resultados del desempeño académico de los mismos, con apoyo y en coordinación del maestro USAER. Me gustaría resaltar la idea del profesor como actor principal, porque con ello me planteo diversas problemáticas. 1. El problema de las condiciones áulicas. En nuestro país el profesorado debe impartir su cátedra con una población de 40 estudiantes o más por aula. En cuanto a los profesores de educación secundaria, bajo este cálculo, imparten cátedras a más de 200 alumnos. Bajo estas condiciones, ¿el profesor puede dar un seguimiento académico especial a los alumnos con discapacidad cognitiva? 2. El profesor está capacitado para impartir una asignatura o varias, pero el currículum de la mayoría de nuestros docentes no contempla la educación especial. ¿Cómo pretende el Estado capacitar a nuestro profesorado? ¿Se pagará dicha capacitación o se dará una aliciente? 3. Bajo el acuerdo 648 de la SEP, el profesor debe facilitar la aprobación de la educación básica en los primeros 2 años de primaria. Esto significa que un alumno de primero y segundo año no puede ser reprobado. Además, el propio acuerdo establece que en caso de que sea necesario, el niño podrá ser reprobado en el 3er grado de primaria, pero únicamente con la autorización de sus padres. Este último párrafo ya fue reformado, sin embargo, fue implementado por una década en la educación básica. Los 2 primeros años de formación son básicos, pues sientan las bases de la educación del niño. Pero si éste tiene una discapacidad cognitiva que le impide adquirir los conocimientos básicos en un periodo de 1 año, ¿debe ser promovido al siguiente grado? ¿Qué se hace con estos niños? Los profesores USAER, que fungen como un apoyo al profesor de aula, sugieren que los exámenes y las actividades se adecúen a las capacidades del alumno. Esto me parece asertivo, sin embargo, los alumnos siguen aprobando grado, lo cual los coloca en una condición de desigualdad ante sus compañeros. No es raro encontrar niños de 3er grado de primaria que sus exámenes y ejercicios se adecúan a un nivel inicial de primaria, pero que son promovidos al siguiente grado. La idea de la no reprobación nace bajo la idea de que el alumno puede mermar su autoestima cuando no es promovido a un nuevo grado. Pero deberíamos cuestionarnos si la autoestima de un estudiante no se ve afectada cuando sus condiciones cognitivas son profundamente dispares a las de sus compañeros. Deberíamos replantearnos la necesidad de la evaluación como una herramienta docente para adecuar nuestras cátedras a nuestros alumnos. Es decir, la no aprobación de nuestro alumnado no es una coerción ni una forma de violentar al estudiante, sino la oportunidad de que el alumno asimile los conocimientos que por una u otra razón no los logró adquirir durante su vida académica. 4. El profesor de USAER es un profesor que atiende a los alumnos con discapacidades diversas. Estas pueden ser desde físicas hasta cognitivas. Este grupo de profesores es multidisciplinario, participan psicólogos y pedagogos. Sin demeritar su trabajo, que es muy importante,
¿Es posible que se pueda atender las diversas discapacidades en un mismo espacio? ¿O el Estado pretende que los problemas complejos de la discapacidad se resuelvan en un grupo multidisciplinario que le ahorraría un gasto importante en su erario público? Como una última cuestionante, me planteo, ¿qué currículum debe cubrir los profesores USAER? Pues desde el espacio pedagógico y la formación del psicólogo, sabemos que los problemas cognitivos son complejos y ameritan especialistas en las ramas diversas de sus disciplinas. En cuanto a los alumnos regulares, también se ven afectados por esta política educativa, porque el profesorado debe adecuar los conocimientos y con ello detenemos el proceso de conocimiento de los alumnos regulares en pro de beneficiar la inclusión. La propuesta de educación inclusiva del Estado coloca una gran responsabilidad en el docente, pero no les brinda la capacitación necesaria ni crea las condiciones materiales para que sea factible dicha propuesta. La paradoja que se genera es incluir a la diversidad desde la homogeneización. ¿Esta propuesta en sí misma no es una práctica discriminadora? La Secretaría de Educación debe elaborar una propuesta educativa donde contemple las diversas capacidades de su población estudiantil, como adecuar un currículum propio para atender dichas problemáticas. Dentro de la gama de problemas de aprendizaje, existen aquellos que exigen un personal capacitado como un espacio único especial, como otros ameritan una atención especial para que el alumno siga desempeñando con alumnos regulares. El viraje de la educación inclusiva a una educación excluyente. La propuesta de la no reprobación y la educación inclusiva no contempla la educación bachiller. Esto es muy grave, pues no se proyecta el futuro del estudiante. ¿Cuántos alumnos que han sido aprobados a nivel secundaria tendrán las capacidades para aprobar un examen de selección a educación media? Es aquí donde el debate se enfoca en el eje principal, el estudiante. La educación en México parte de una contradicción en sí, pues promueve la no reprobación, pero somete a sus alumnos a una evaluación de educación media que lo excluye en un examen de selección, que de por sí es injusto, pues los lugares que ofertan son insuficientes para la población estudiantil. En el caso de los alumnos con carencias educativas que acceden a una educación bachiller, se plantea la siguiente cuestionante. ¿Cómo se logra la inclusión en un bachillerato medio? Es ahí donde parto de mi experiencia como docente. Entonces, bueno, por una parte, se le exige al docente que en una aula tenga que impartir una clase con alumnos que tienen problemas de aprendizaje, que no se repruebe a los alumnos y lo que yo trato de decir es que aquí es una carga muy fuerte para el docente, ¿no? Es el papel, el Estado su papel de brindar educación especial, su papel de su obligación, la está enfocando al docente. O sea, el peso del docente es muy fuerte y sin embargo no sabemos dónde está esa capacitación del docente para esta problemática. O sea, tenemos un docente con 40 alumnos, donde puede tener un alumno con dislexia, puede tener un alumno con hiperactividad. Entonces, ¿qué está pasando en el aula, no? ¿Realmente se están atendiendo sus problemas de aprendizaje? Y si esos alumnos que tienen problemas de aprendizaje se les permite aprobar, entonces, ¿qué está sucediendo con esos alumnos? ¿Cuál es su desempeño académico? ¿Cuál es su vida académica después de esto, no? Nosotros como profesores de educación media nos hemos encontrado con alumnos que no saben leer, no saben sumar, no saben restar, y además tienen problemas de aprendizaje severo, retrasos mentales de 5 años, y que les permitieron llegar a la educación básica a los 15 años. Entonces, están destinando a los jóvenes mexicanos a un fracaso educativo. ¿Por qué? Porque finalmente aquellos alumnos que pudieron les pudo haber brindado el Estado una educación especial a tiempo, se les permite aprobar, y cuando ya tienen una edad de 15 años, de 16 años, las carencias educativas son muy grandes. Gracias. Gracias.
¿Quieres seguir? ¿Quién quiere seguir? Ah. Sí, excelente. Bien, para darle continuidad a lo de nivel medio superior, bueno, es ahí porque tomo la palabra. En el Estado de México tenemos condiciones muy diferentes a las que tiene el Distrito Federal en cuanto a educación desde básica y también en media superior. Se han hecho muchas propuestas, planes, correcciones, materiales a nivel básico, pero a nivel medio falta mucho de todo esto, ¿no? Faltan reformar los planes académicos que se tienen. Bueno, con el nuevo modelo educativo pareciera que llega como algo que supuestamente va a modificar, va a cambiar, va a mejorar. Sin embargo, si lo podemos revisar, pues sigue igual de precario, ¿no? Y bueno, tampoco este nuevo modelo es adaptable a todas las instituciones educativas de nivel medio superior en el Estado de México y en muchas otras entidades de la República. En el caso muy particular de las escuelas preparatorias oficiales que hay en el Estado de México, bueno, ahí tenemos características muy interesantes que se deben de visualizar. Las primeras son que los planes educativos, muchos de ellos se hicieron en los años 90. Es decir, no hay una modernización en estos planes. Hay muchas materias que tienen, que están de relleno prácticamente, ¿no? Por ejemplo, hay una materia que se llama proyectos institucionales y se repite 1, 2, 3, 4 durante 4 semestres. ¿Por qué? No lo sabemos. Es decir, pareciera como una mezcla entre civismo, pareciera una mezcla como entre una embarradita de administración, pero no podemos conceptualizar la dirección que tiene, por ejemplo, esa materia, ¿no? Es decir, este tipo de materias están ocupando espacio que podría cubrirse perfectamente con la enseñanza, por ejemplo, de la gramática, ¿no? Para los alumnos de nivel medio, que como dice mi compañera, muchos de ellos carecen de conocimientos esenciales de su lengua materna, del español. Y ahora no digamos de todas aquellas personas que llegan a estas instituciones con una lengua materna diferente, ¿no? Por ejemplo, actualmente tengo alumnos que hablan amuzgo, que hablan mixteco. Y bueno, ¿cómo abordamos, no? Si no hay un plan para trabajar la multiculturalidad, el plurilingüismo o el pluriculturalismo en el aula de clase, ¿no? Tenemos problemas bastante interesantes que debemos de abordar, platicar y en algún momento solucionar. Bueno, este es el primero, ¿no? Los programas anticuados. Anexo a esto viene, pues bueno, este gran embate de las tecnologías, ¿no? Imagínense, tenemos programas viejos, ahora estamos batallando con las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos empatar programas tan viejos con tecnologías nuevas, ¿no? Es decir, vemos a los alumnos y nuestros alumnos pues utilizan dispositivos, utilizan nuevas formas, técnicas de investigación, pero con programas viejos, con elementos anticuados, no se puede crear, no se puede empatar siquiera, ¿no? La posibilidad de que el alumno se lleve elementos esenciales a nivel medio superior que le pueden ayudar ya sea para el trabajo, para la educación universitaria, etc. Bien, las escuelas preparatorias oficiales a su vez son como ese lugar a donde llegan muchas personitas que no pudieron quedarse en otras universidades. Entonces de repente tenemos que las aulas tienen 40 alumnos, allá en Ciudad Neza nos han llegado hasta 80 alumnos por salón, y entonces el papel del maestro, el papel principal del maestro, del formador, ¿cuál fue el otro apelativo que le dieron al maestro? El intermediario, el facilitador. Pues no, es decir, no se va a cumplir jamás, ¿no? con esas disposiciones.
De repente el maestro pasa a ser niñera o pasa a ser referee, ¿no? Ahí en un salón con esas condiciones. Sumémosle a esto que no hay laboratorios para trabajar química, biología, que no hay los elementos necesarios como la biblioteca, incluso ni siquiera hay internet, ¿no? En muchas de estas de esas instituciones a nivel de... Es decir, ¿cómo podemos formar adecuadamente a estos alumnos con todos estos elementos que van de alguna forma convirtiéndose como en una gran bolsa, ¿no? De piedras que debemos cargar todos, ¿no? Es decir, los alumnos van a ser aprobados. ¿Por qué? Pues bueno, son disposiciones, quienes crean no lo sabemos, pero son las órdenes que llegan, ¿no? Los alumnos no pueden sacar 6. Tienen que sacar calificaciones de 8, 9 y 10. ¿Por qué? Así es la regla, ¿no? Entonces, se ve enteramente que el sujeto central, el alumno, está haciéndose a un lado, y lo que se está poniendo de manifiesto y en primer plano son las instituciones nuevamente, ¿no? Es decir, hay que consolidar a las instituciones como estos órganos que sí están formando a los alumnos, y muy buenos alumnos, tienen calificaciones de 8, 9 y 10, claro está, no hay reprobados, claro, son escuelas de calidad, ¿no? Entonces, justo les decía, esta bolsa que estamos creando, la vamos a empezar a tener los alumnos, claro está. ¿Por qué? Porque después de egresar de las instituciones, en este caso de las de educación medio, no van a tener muchos conocimientos, es decir, los estamos mandando desarmados, ¿no? A una sociedad que se está complejizando cada día más, ¿no? Les estamos quitando el derecho de entrar a un nivel universitario, les estamos quitando muchas opciones para que estos alumnos puedan estar fuera de las instituciones. Y también nosotros los maestros que estamos frente al grupo, pues estamos siendo relegados, ¿no? Es decir, se está desvirtuando nuestra profesión, estamos pasando a hacer algo que no sabemos qué es, ¿no? Y en algún momento esto nos va a afectar a estos dos actores principales, ¿no? Tanto a los alumnos como pues a nosotros mismos, ¿no? Por último, quiero cerrar mi participación con algo que mencionaron, ¿no? Es decir, de los actores principales en la educación. Por un lado tenemos al alumno, por un lado tenemos al maestro, y justo este actor siniestro o que está por ahí a las sombras, pues son los empresarios. Justo como lo mencionan, los empresarios juegan un papel ahí medio temible, pero no están a la vista. Es decir, en la educación media superior, por ejemplo, están algunas editoriales vendiendo libros, ¿no? Y bueno, lo tenebroso aquí es de que a nivel medio superior no hay mucho material educativo. Entonces, muchos de los compañeros tienen que recurrir a adquirir estos materiales que no tienen grandes contenidos, ¿no? Que no tienen elementos importantes que puedan reforzar, ¿no? A nuestros alumnos. Pero lo que sí ofrecen es algo, bueno, para mí de repente es irrisorio, ¿no? Nos dicen, bueno, si tú puedes colocar un libro a un alumno, nosotros te vamos a dar una comisión de 10 pesos, ¿no? Entonces, si todos tus alumnos, 80 alumnos, imagínate, tienen su librito, pues ya tienes 80 pesos, ¿no? Es decir, se está colando de una forma muy inoportuna y de una forma muy siniestra, pues, el plano económico, el plano negro, ¿no? en nuestras instituciones. Buenas tardes a todos. Bueno, parece ser que hablar de reprobación y aprobación es solamente la pantalla que cubre toda una situación pues que tiene la tendencia de llevar a la escuela a ser una empresa. Sabemos igual que políticamente y económicamente no somos originales, no somos libres y que seguimos estándares internacionales, en este caso de la OCDE,
en donde determinan qué es lo que hay que enseñar, cuánto hay que invertir en educación, y de esa manera pues la suerte de los educandos de México está echada. Aunque somos de diversos niveles educativos, todos tenemos la misma problemática, que es qué es lo que está pasando con el fenómeno de la inclusión. Inclusión porque resulta que todos tenemos derecho a la educación, tengamos las necesidades o las discapacidades, o tengamos la situación económica que sea, todos tenemos derecho a la educación. Ese es el eslogan de la Secretaría de Educación Pública. Pero ese eslogan simplemente es todos van a la escuela, pero sin considerar las características y los procesos de cada uno. Y se da precisamente esta situación a nivel de educación primaria. Nos dicen, pues tienen que aprender los aprendizajes claves o llegar a las competencias. ¿Y qué son los aprendizajes claves? Lo esencial, lo mínimo para que él pueda desempeñarse posteriormente. Nos hablan acerca de metas, de objetivos, de competencias que están siendo claramente una situación tipo empresarial para la educación. Y esto, bueno, en este caso voy a platicarles un poquito de lo que está sucediendo y de las preguntas de los compañeros que hablan de que pues llegan niños con problemas, con déficit de atención, con debilidad visual o con ceguera o discapacidad visual, si no quieren utilizar el término, y dicen qué es lo que está pasando porque a mí me llega, y en educación media y en educación media superior, etcétera, y por qué, y cómo le hago, cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Por qué yo lo tengo que atender si yo no tengo los elementos para atenderlo y además tengo 40, 50 niños o jóvenes? Pues lo que está pasando es precisamente ese fenómeno que habló en primer término la compañera, que es la inclusión. Y la inclusión dice que todos tenemos derecho a estar en la escuela y aprender, eso es lo peor, todo lo que todos deben de aprender, que se limita solamente a conocimientos. Dejan de lado habilidades, situaciones actitudinales, y ahorita con el nuevo modelo educativo hablan de 3 áreas, ¿no? Los conocimientos, que sería lenguaje, matemáticas, naturaleza y sociedad, la cuestión socioemocional, pero muy chistoso, como tanto se les estuvo pregonando que hay tanto problema de convivencia, de bullying, etcétera, ahora las emociones las van a enseñar. Ese es el problema, las emociones las van a enseñar, las van a determinar, no debes de hacer esto, aunque se esté toda la dinámica que te rodea, pues te propicie la situación. Y la otra situación es la convivencia también, ¿no? Entonces nos hablan de esferas que se deben de llegar a cabo, pero desde un tipo empresarial, lo más rápido. Y la aprobación y la reprobación, muy curioso porque dicen que primero y segundo no debes de reprobar porque hay un proceso para la adquisición de la lectoescritura. Y lo repruebas si es que padre, maestro y directivo están de acuerdo en que el niño realmente no ha tenido un proceso. Pero fuera de ahí, los procesos se terminan ahí porque todos los demás tienen que pasar. Tienen que pasar porque por cuestiones de costo y de eficiencia educativa se debe de pasar. En los planes nacionales de desarrollo educativo se habla de metas, de porcentajes, de llegar a cubrir toda la población mexicana que tenga la cobertura educativa. Sin embargo, precisamente esta inclusión es cobertura, no es proceso, no son los procesos educativos. Cobertura en el sentido de que todos van a estar incluidos administrativamente en matrícula, pero no que se le va a dar una solución a su problemática. En educación especial, que es el área en donde yo estoy, pues estamos peor, porque la inclusión educativa, en lugar de beneficiarnos, de decir, todos los niños van a ir a la escuela, no, entre comillas, normal o regular, resulta que educación especial desaparece de un plumazo al ser parte de educación inclusiva. Porque educación inclusiva incluye no solamente a niños con discapacidad, con dificultades de aprendizaje, o a niños sin discapacidad con problemas de aprendizaje, sino incluye
a niños de extrema pobreza, a migrantes, a niños con situaciones hospitalarias, a niños de lenguas diversas. ¿Y por qué es esto? Porque la inclusión dice eso: se va a atender a todo aquel niño que tenga, esté en situación de riesgo, de abandonar la escuela. Entonces la inclusión hace esto, de eso habla la inclusión educativa, de que todos tengan y que permanezcan en la escuela. Educación especial los va a atender. Ahora resulta que educación especial, que estaba determinada para atender a niños con discapacidad o sin discapacidad, con dificultades de aprendizaje, va a atender a aquellos niños migrantes o que tienen otra lengua, o sea, como que pues el sobredotado, no sé, Superman, el docente, ¿no?, de educación especial, porque los tiene que atender a todos. En esta situación se desvirtúa el objetivo de educación especial. Vas a atender a estos niños migrantes porque tienen una situación emocional tal y además no hablan bien el español. De extrema pobreza porque pues tiene riesgo de no venir a la escuela. ¿Y qué pasa en las escuelas? Les dicen: tú, maestro, eres el responsable de que este alumno no abandone la escuela. Tú vas a ver qué haces. Casi te vas a hincar, pero que los padres no lo saquen de la escuela. Cuando hay todo un contexto económico, político y social que hace que los niños abandonen la escuela. En este caso a veces no tienen para el pasaje, para darle de comer, y sin embargo uno como maestro debe de mantenerlo en la lista, en la matrícula, porque cada uno que se vaya pues es de meritar la calidad. Se van dando cuenta de que toda la situación es meramente, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Administrativa, y además como si fuera una empresa. Bueno, y no digamos la tendencia que se tiene a privatizar la educación. Entonces, educación especial pues está en esa situación. Ahora se abrió el abanico, y aparte de que educación especial está dividida en dos grandes instituciones para atender a los alumnos: CAM, que es el Centro de Atención Múltiple, y UDI, antes USAED, que es la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva. Por eso cambia. Desde el 2013, con ese reglamento, borran de la Constitución la situación de la Constitución y de la Ley General de Educación, lo que es educación especial, que es la atención de niños con discapacidad o sin discapacidad con dificultades de aprendizaje. O sea que un documento de menor rango está desapareciendo educación especial. El enfoque que se da de educación especial para que todos los niños, ya sean en instituciones de educación especial o en primaria, secundaria, nivel medio, es el enfoque social de la discapacidad, y en donde nos dicen que el alumno no aprende porque la sociedad es la que no tiene los elementos para que pueda aprender. Y entonces el que tiene los elementos para que pueda aprender es el maestro, y entonces todos los extremos son malos. En este caso sí es cierto que es importante la situación de la sociedad, pero por otro lado también está la situación propia del alumno. No con decirle que no tiene discapacidad se le va a desaparecer, ¿verdad? Entonces ellos son los que lo manejan así. Y además es un enfoque asistencial y fragmentado. Asistencial porque solamente es ingresarlos a las escuelas, y fragmentado porque a los de educación especial nos dicen que solamente se toque lo educativo, y todas las situaciones, por ejemplo, de un niño con parálisis cerebral, con un niño con síndrome de Down, a un niño autista, etcétera, todas las cuestiones que le rodean, que son las médicas, neurológicas, psiquiátricas, tú no debes de tomarlas en cuenta, porque a ti te toca el educativo, como si el alumno se pudiera fragmentar y repartir, y ahorita ya te voy a enseñar, sabiendo que es contra natura, porque a los maestros de educación especial se les formó para ver al sujeto como un todo. Y ya aterrizando en la situación de la reprobación, pues estamos peor, porque resulta que ahora su enfoque de la discapacidad es el enfoque social, y quiere decir que tú le debes de enseñar los contenidos de la escuela normal, básica, media, pueda o no pueda. Entonces es una simulación
de que está aprendiendo, cuando antes la situación era que si eras con discapacidad intelectual media o severa, pues te tenían que dar elementos de autosuficiencia, de vestido, de comida, de ser social, de respetar reglas. Pero ahora no, ahora tienes que aprender la teoría cuántica porque pues tienes derecho. Entonces ahí es un abismo tremendo de lo que pasa. Y entonces tienes la situación de que tienes que enseñar que esos conocimientos les sirvan o no. Entonces, y aparte no puedes incidir en la cuestión neurológica, no le puedes sugerir al maestro, al padre, perdón, que lo lleve al neurólogo, y además tienes niños que emotivamente y emocionalmente a los padres les gusta el decir mi hijo va a la escuela, pero imagínense a una chica con problemas psiquiátricos severos que se ha visto en las escuelas, que en el baño se está masturbando a grito tendido, y la maestra ¿qué puede hacer con una situación? Si no le puede decir al padre, yo no la puedo tener aquí, porque si no demandan al maestro, no la puedo tener aquí, y entonces la maestra solamente se limita a que la niña pues no se lastime, no se haga daño, o los niños autistas que golpean, que arañan, que patean a la maestra, y la maestra no le puede decir, es que no lo puedo tener aquí porque no es un niño para estar en un aula. Entonces toda esa situación, con eso se ha enfrentado educación especial, y imagínense si de este lado dicen, ¿qué hago con un niño que ya más o menos pasó el filtro? Porque si ya llegó a educación media, pues ya más o menos puede ser controlable, ¿no? Pero todos estos niños de educación especial, ¿qué es lo que sucede con ellos? Se está engañando a los padres que se les da un título, que se les da un diploma, y además los conocimientos no les sirven, porque ¿de qué le va a servir que si está en sexto reconozca que el padre de la patria es Miguel Hidalgo? Cuando no sabe vestirse, cuando no sabe respetar reglas, cuando no tiene el condicionamiento, ahora sí valga porque es así, de poder estar ubicado en un salón de clases, de saber relacionarse con los demás. Y no digamos de otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en este caso, pues, nosotros sí, Educación Especial, les aclaramos esta situación de que no es de que los maestros no hagan nada, es que así está la política educativa, en donde dice, pues, ¿para qué invierto en estos niños? No me van a redituar, mejor los mandamos a la escuela los que puedan, ya los que están más severos, pues vámonos a CAM, y a los otros que los atiendan de ahí, y de esa manera, pues, decimos que estamos educando, se elevan las cifras de atención y todos tienen la escuela. Esa política de austeridad educativa y de eficiencia pues está marcada por estándares internacionales. Gracias. Gracias, maestra. ¿Quieren seguir respondiendo a estas siguientes preguntas, maestra? Maestra. Bueno, yo voy a desentonar un poco con respecto a la forma de abordaje. Las compañeras, los compañeros que me antecedieron, bueno, viven cotidianamente la situación de regulación, sí, de control, de un conjunto de dispositivos que efectivamente están operando en la escuela desde hace muchísimo tiempo. Ahorita que escuchaba las intervenciones, sobre todo la última, recordaba las declaraciones de hace unas semanas de la secretaria de Educación, creo que del estado de Quintana Roo, que dice que los alumnos con necesidades especiales son una carga para el Estado. Deberían quedarse en su casa, los padres deberían hacerse cargo de ellos. Bueno, y no se quedó ahí, fue todavía más lejos. Dijo que esos niños no deberían nacer, los padres deberían hacer algo para impedir que esa clase de niños naciera. Bueno, cuando uno lee o se entera de esa clase de declaraciones, pues es un poco como acá el lema de la UNAM: por mi raza hablará el espíritu, acá es por mi boca hablará el Estado neoliberal. Es esto, realmente
Es eso lo que se piensa. Por eso es que yo creo que no hay una paradoja. Hay una retórica política que por un lado nos dice que la inclusión, porque claro, hay presión social, hay demanda social para que se atienda a la población diversa, para que los que hablan otra lengua tengan acceso a la educación. Claro, esa es una demanda de la sociedad. Pero aquí, y un poco recuperando las preguntas, pues hay alguien que hace las reglas. Entonces, mi abordaje va en este sentido, no tanto qué es lo que pensamos que debería ser o cómo nos gustaría que las cosas fueran, sino qué es lo que hace la SEP, cómo ha construido la SEP este mecanismo que hoy prácticamente se ha convertido en una regla, no reprobar. También soy profesora y trabajo con jóvenes que son los hijos de las reformas que empezaron desde los años 90. Jóvenes que, bueno, acceden a la universidad, pero que de pronto se vuelve el objetivo, porque pues en eso se han socializado, el objetivo de acreditar, el objetivo de aprobar. Y bueno, no solo eso, sino que además hay que hacerlo con 10, ¿no? Y pues esto significa que se aprenden rápidamente los rituales para sacar el 10. Esto es parte de la cultura pedagógica de todo el sistema educativo, es histórica. Pero ahora, en los últimos años, estoy hablando de los 90 para acá, tenemos que a esta lógica, digo, porque el examen es un dispositivo de control que se ha discutido, es una invención teórica, eso existe desde el siglo XVIII, pero hoy el examen, y no cualquier examen, aquí estamos hablando de las pruebas estandarizadas, son el reflejo de la realidad. Si en la prueba el número no dice que tú conseguiste cierto puntaje, no aprendiste. Y aquí